nos sentimos más cerca tuyo día a día con una programación que vos elegís porque te gusta. NBR, la radio 90.5 desde Navarro. Comunicate por WhatsApp al 2227 53 98 56. NBR, la radio 90.5. Saludos a Santiago Mayotti, secretario de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días. Buen día, Alfred. Muy bien, ¿vos? Te vemos en tu despacho, no creo que estés en otro país. No, estoy acá en Buenos Aires. ¿Cómo ha sido ese viaje? Muy interesante, Alfred, contando la experiencia de lo que nosotros estamos llevando adelante desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y poder comparar también con los programas que está desarrollando el mundo en todo lo que tiene que ver con el hábitat, con cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030 y en el cual participaron 120 países. La verdad que una experiencia muy buena donde pudimos intercambiar experiencias con algunos países y con algunos organismos internacionales. ¿Y qué es lo que pudiste ver en cuanto a cómo estamos posicionados en el contexto mundial? Mira, dos o tres cuestiones. Creo que hoy muchos países del mundo están empezando recién a formar su Ministerio de Vivienda. Tenía mucha sorpresa con la cantidad de programas que tenemos en el Ministerio y cómo esos programas van de acuerdo a alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene que ver con inclusión, que tiene que ver con generar empleo, que tiene que ver con igualdad de oportunidades, llamando mucho la atención los desarrollos urbanísticos que tenemos con perspectiva de género y para comunidades de LGTB+C, de jóvenes, para personas con discapacidad, llamando la atención el programa Casa Activa, que son viviendas para la tercera edad, el tema de los créditos, ajustables por salario, con el impacto positivo que ha tenido en la economía y con la cantidad de argentinos que hoy están construyendo su vivienda a partir de este crédito, y también en lo que tiene que ver con el tema del suelo urbano, con los 7 programas que tiene el Ministerio para poder lograr el suelo urbano, y la conversación que venimos teniendo con algunos de los organismos, por ejemplo con el BID, con quien llevamos adelante el PROMEVA, en donde históricamente tanto el Banco Mundial como el BID caíamos o íbamos a la urbanización, a lo que son hoy conocidas como las villas. Entonces caíamos con cloaca, con electricidad, con agua. Bueno, nosotros le venimos planteando a estos organismos, y en el próximo PROMEVA 5 que vamos a llevar adelante, lo vamos a poder lograr, es planificar con anterioridad a que se asiente la gente, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si nosotros vamos a trabajar sobre una zona muy poblada con necesidades de infraestructura, si tenemos una ampliación urbana para ese lado con tierras que son del Estado, que ya le podamos poner los servicios para cuando la gente vaya a vivir, ya vive en una comunidad organizada. ¿Y estamos, vos decís, un paso adelante de otros países, aún que tengan distintas condiciones o más favorables condiciones? No sé si adelante, pero sí, en lo que tiene que ver con el crédito, te diría que sí. En lo que tiene que ver con el crédito de construcción, te diría que sí. En lo que tiene que ver con la vivienda de Casa Activa, te diría que sí. Le llamó también mucho la atención el Habitar Comunidad, que es el programa que nosotros tenemos para comunidades rurales y pueblos originarios, que para que la gente pueda tener su vivienda donde desarrolla su tarea. Esta es otra de las grandes discusiones. Antes se creía de que uno podía hacer las viviendas en las zonas concentradas y que la gente iba a vivir. Y la realidad es que la gente quiere tener su vivienda donde trabaja. Entonces, estos programas ayudan bastante en esa situación. Y no les dicen, ¿y cómo hacen ustedes con un 5, 6%, 4% de inflación mensual para sostener este tipo de programas? Bueno, eso fue una de las charlas que tuvimos tanto en España con la ministra española, que nos contaba que España venía de tener un 2%, 1,5% de inflación, y hoy tiene cerca de un 10%. De hecho, había manifestaciones en España por esta situación. Por las dudas, estamos hablando de inflación anual. Sí, anual.
pero por eso viene el cuento de tu pregunta. Y tenía manifestación por el tema del valor de los combustibles en toda Europa, a partir de la guerra que se está llevando a cabo, ¿no? De la Tercera Guerra Mundial, como dice el Papa, como lo dijo la OTAN. La inflación de ellos fue del 300 y pico %, el incremento. Y nosotros decimos que hace 30 años la Argentina tiene inflación, y cuando uno mira que pasamos del 2019 del 55 al 60 que tenemos hoy, le llama la atención cómo podemos seguir construyendo más de 124.000 viviendas, pero tiene que ver con que nosotros estamos acostumbrados a tener esa inflación y con que también uno de los problemas que está teniendo Europa, tanto España, como te contaba, o mismo Polonia, que también estuvimos con la ministra de Polonia y que nos contaba, es que allá tarda mucho tiempo en que haya una paritaria para seguir a la inflación, porque no están acostumbrados. Entonces... Sí, es una herramienta que no utilizan habitualmente. ¿Cómo? Es una herramienta que se utiliza de un modo diferente, claro, porque la realidad es diferente. Son hace 30 años, depende de los gobiernos, hay paritaria libre o no, pero hace 30 años que esto vino ocurriendo en Argentina. ¿Es bueno o no? ¿Es para copiar? No estoy diciendo eso. Pero estamos acostumbrados. Ellos no están acostumbrados. Ellos multiplicaron por 4 o 5, casi 5 la inflación que tenían. Santiago, mientras volabas se produjo la renuncia de un ministro, es decir, saliste del lugar de origen con un ministro y llegaste a la Argentina con una renuncia de ministro. ¿Cómo ves la realidad actual, la situación actual? Estamos ya transitando una nueva crisis no sé, en mi opinión, de consecuencias que todavía no conocemos. ¿Cómo ves esta realidad vos? Mirá, primero, antes, es así como vos lo decís, pero siempre, sin justificar más lo que voy a decir, sí me quedé como preocupado en todas las reuniones que tuvimos bilaterales, el impacto que va a tener la guerra en el mundo, dicho por representantes del Banco Mundial, dicho por la ministra de Polonia, por la ministra de España, por otras reuniones bilaterales que tuvimos con la misma gente de ONU Habitat, con la directora ejecutiva de ONU Habitat, cómo impacta la inflación y la guerra en el precio de los alimentos y en el precio de los combustibles o de la energía en general. Y, por ejemplo, Alemania ya declaró la emergencia en gas, ahora en verano, porque el proveedor de gas es Rusia. Tiene 3 tuberías, hay una que la cerraron, a partir de la guerra. El cambio de ministro de Economía, yo creo que Martín hizo un trabajo excelente en lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia, en la inyección de recursos en la economía. Lo hicieron todos los países del mundo. Por ejemplo, nos decían que en España y en Polonia, sobre todo, a todos los ciudadanos de Polonia, sin importar si era un empresario o un empleado de un comercio, se le depositó algo así como 500 zlotys por mes durante la pandemia. Y creo que la llegada de Silvina es muy buena, la conozco mucho, sé que está formada, pero también tiene un conocimiento muy bueno en lo que tiene que ver con economía, pero también conoce mucho la realidad de los territorios y de la gente. Tiene mucho vínculo con el común de la gente en su vida cotidiana. Lo tuvo cuando era ministra de la provincia y lo venía teniendo hoy como secretaria de provincias en el Ministerio del Interior. De todos modos, algo estamos haciendo mal, ¿no? Porque la confrontación entre el presidente y la vicepresidenta, totalmente cristalizada, visible, los resultados que se repiten negativamente desde fórmula tras fórmula, tras gobierno tras gobierno. ¿Por dónde empezamos? Yo creo, Alfred, que nosotros estamos en un gobierno de coalición, donde no estamos acostumbrados en Argentina a tener una coalición de gobierno, al menos nosotros. Sí, el peronismo siempre fue frentista, ¿no? Siempre va en un frente electoral, pero este gobierno es distinto. Es un frente,
pero hoy en el gobierno tenemos gobernando una coalición con diferentes opiniones. Pero la vicepresidenta, lo único que hace la vicepresidenta, o especialmente lo que hace, es socavar los cimientos del presidente y tirarle a los pies todo el tiempo. Todos los cambios que se producen son a consecuencia del manoseo que hace la vicepresidenta del presidente. ¿No es así? Alguna te puedo coincidir, pero no lo veo de esa manera. Yo creo que, digo, hoy no tenemos el ámbito probablemente de discusión interno del frente electoral. Lo que sí es real es que tenemos que trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente y esto tiene que ver también con el tema de los precios de los alimentos, con el índice de costo de vida. En definitiva, yo creo que cada uno de los pasos nos tiene que ir haciendo crecer y tenemos que empezar a trabajar para solucionar los problemas de la gente. Y creo que la situación de este cambio de ministro de Economía, hoy claramente con el acompañamiento de todos los sectores que integran este frente electoral, es algo positivo. ¿Y cuál crees que...? Discusión política que económica. Digo, la macroeconomía viene funcionando en lo que tiene que ver con crecimiento en la actividad industrial, con lo que tiene que ver con la cantidad de industrias que se crean. Ahora hay que trabajar en la microeconomía, que tiene que ver con lo que el precio de los alimentos, con el precio de la canasta básica, y ahí tiene que tener un acompañamiento político fuerte de todos los que integramos el frente. Pero, por ejemplo, ¿qué decisión va a tomar Batakis respecto del fondo? Porque yo leo declaraciones del año 2018 donde ella dice: el capitalismo internacional decadente e individualista en cuyas manos nos encontramos después de la guerra no es un éxito, no es inteligente, no es hermoso, no es justo, no es virtuoso y no entrega los artículos. En pocas palabras, nos disgusta y comenzamos a despreciarlo. Con esta definición, a lo mejor sacada de contexto, pero del año de octubre del 18, estamos diciendo... Yo te digo al revés. Yo creo que el capitalismo fracasó en el mundo como capitalismo. Hoy las consecuencias que estamos viendo de la guerra tienen que ver también con... El mercado no soluciona todos los problemas. Tiene que ver... Será una forma distinta, no sé si será capitalismo ahora. Si el Estado no interviene, estamos complicados. El mercado lo único que busca rentabilidad y no le interesan las personas o lo que le pasa a un país. Este camino ha demostrado que no va, que no sirve, que el resultado siempre es el mismo, ¿o no es así? ¿Cuál camino? Este camino que estamos siguiendo, este camino que se repite, que arrancó allá por lo menos lo que yo recuerdo, con Celestino Rodrigo en el 75, que se repitió en el 80 con la dictadura militar, que después vino con la hiperinflación de Alfonsín, que después siguió con antes del plan austral que fracasó y derivó en la hiperinflación, con la crisis del 2000, es decir, ¿no es siempre el mismo camino? No. Yo coincido en que el camino con el fondo no es el camino, porque todo esto que vos dijiste viene vinculado con el Fondo Monetario Internacional, que tiene otra prioridad, no la que tiene que tener un país. En realidad nosotros encontramos un endeudamiento con el fondo muy importante como gobierno, y hubo carrera, y yo te dije en ese momento que yo coincidía que había que acordar, sí. Aunque la deuda no la hayamos tomado nosotros, la ha tomado el gobierno de Macri, hay que acordar porque somos el Estado. Yo creo que tiene que tener más definición. Pero Cristina, que es la que está mandando, no piensa eso. Mira, si vos no ajustás, en el momento ese no acompañó, lo dijo ella claramente, porque no había nada que dijese de que quienes se habían llevado la plata no iban a ser responsables. Pero hay que solucionar el problema, ¿no? ¿Eh? Pero se pueden hacer las dos cosas, ¿no hay que solucionar el problema? ¿Cuál es la solución alternativa? Entonces, ¿quiere decir que esto lleva a un cambio en las reglas del juego con respecto al fondo? No, lo que yo te puedo decir es otra cosa. Primero, en la primera parte del acuerdo, Cristina venía acompañando, ¿no? Nos acordamos, venía hablando con Guzmán, con Martín todas las semanas, y en un momento ella creía que se podía exigirle más al fondo. Que lo han dicho muchos de los legisladores que en ese momento no acompañaron el acuerdo con el fondo. Una es, acordate la charla que tuvo Cristina el día antes de que entre esta ley, que se juntó con el embajador de Estados Unidos, en donde el embajador le contaba, o salió, digo, en las notas del diario, donde el embajador le contaban que
ellos estaban haciendo un fuerte trabajo, creo que fue en el 2016, si mal no recuerdo, de todos los estadounidenses que tenían plata fuera de su país y que no la tenían declarada. Y ahí fue cuando se presentó la ley, en donde se crea un fondo específico para tratar de discernir quiénes son los que fugaron plata de la Argentina, para poder recuperar esa plata, para poder pagarle al endeudamiento del fondo, porque en definitiva, la plata, los dólares que vinieron del fondo, entraron al Banco Central, el que tomó ganancia por la especulación financiera, las cambió en dólares y se la volvió a sacar para afuera. Yo vuelvo a decirte, yo creo que tenemos que ir a un sistema donde el Estado esté más presente, donde el Estado defina cuál es la política económica, y yo creo que hoy el Estado está definiendo la política económica. Con errores y con aciertos, seguramente. Ahora, hoy tenemos más empleo que hace 3 años. ¿Y por qué se va el ministro? El presidente dijo la semana pasada, estamos en una explosión de crecimiento. Y se va el ministro en plena explosión de crecimiento. Sí, lo que pasa es que tenemos que acomodar el tema inflacionario y la canasta de alimentos. Y ahí tenemos que tener política más dura, si se quiere. Bueno, de hecho, entró solo el ministro y cambiaron algunas condiciones de lo que tenía que ver con importaciones automáticas. Digo, Alfredo, nosotros no podemos dar el lujo de que una parte importante de los dólares que salen del país sea para la compra de aviones privados. Digo, o autos de alta gama. Es que mientras tanto el Doña Rosa no le alcanza la plata. Por eso digo pero eso soy. Por eso te digo, vos tenés que tener reserva en el banco, en una economía como la nuestra, que la Argentina históricamente, desde hace muchos años, piensa en dólar o en peso, pero piensa en dólares para el ahorro. No podemos permitirnos que salgan dólares para comprar, no sé, autos de alta gama o aviones. Digo, me parece que tenemos que priorizar todo lo que sea para materias primas, para generar empleo, para que haya más industria en nuestro país y le agreguemos valor a lo que nosotros producimos. Me parece que es el camino. Digo, ¿Crees que, la verdad es que seré yo, ¿no? Veo un panorama muy, muy oscuro. ¿Vos creés que, tiranos un mensaje de optimismo, creés que salimos rápidamente de esta situación? No, rápidamente no te puedo decir rápidamente porque el mundo está diciendo que esta tercera guerra mundial va a durar años. Está bien, la tercera guerra mundial va a durar, y nosotros en la Argentina, ¿qué hacemos mientras tanto? Porque en toda crisis tenemos una oportunidad. Claramente tenemos una oportunidad. No es casual que en el grupo de los 7 lo hayan invitado al presidente a que participe. ¿Por qué lo invitan? Porque Argentina genera 2 de las cuestiones que va a impactar fuertemente la guerra: en el precio de los alimentos y en la energía. Digo, a ver, hoy nosotros históricamente podemos comprar buques que traen gas natural, y uno de esos países que vende ese gas natural es Rusia. Hoy nosotros, con el gasoducto que se va a hacer desde el sur, podría también hacer una derivación para vender gas al mundo en los mismos buques que hoy nos venden a nosotros, para que en vez de cargar en todo lo que tiene que ver con Rusia y toda su zona aledaña, puedan cargar gas acá. No es casual que haya ido, porque el 30% del trigo del mundo se produce entre Ucrania, ¿no?, en la zona de Ucrania-Rusia, con los fertilizantes, con la materia prima para los fertilizantes. Argentina también tiene. Entonces hoy tenemos una oportunidad. Digo, tiene que ver también con que los argentinos nos tenemos que poner de acuerdo, Alfredo. Digo, ¿en qué punto de vista? ¿Cómo nos van a pedir ustedes que nos pongamos de acuerdo a los argentinos si Cristina y Alberto tuvieron que recurrir a una intermediación de una dirigente histórica para ponerse de acuerdo? ¿Cómo nos pueden pedir ustedes a nosotros lo que no hace las 2 figuras principales del gobierno? Nosotros, Alfredo, tenemos que realizar la unidad por sobre todas las cuestiones. No parece. Porque la unidad se construye admitiendo la diversidad. La unidad también se construye de la divergencia en opinión sobre algunos temas. Pero la vicepresidenta está pegándole a la base. Los que son más importantes que los que nos separan. Y tenemos que tener claro qué opina uno en una cuestión y qué opina otro en otra cuestión. Sí, pero siempre gana Cristina. Siempre gana Cristina. A ver, la realidad es que el nombramiento de Silvina es una propuesta de Alberto, en donde Cristina coincidió y acompaña. Digo, no es como dicen los diarios. A mí no me parece que Silvina Batakis haya sido propuesta por Alberto después de la renuncia de Guzmán. A mí no me parece, pero qué sé yo. Pero los diarios dicen eso, pero la Nación no dice eso. Fíjate que la ley dice una cosa y la Nación dice otra cosa. El diario La Nación dice que Cristina avaló la designación propuesta por Alberto de Batakis. Ahora, de hecho, hoy lo contaba a la mañana Scioli, una propuesta que le hace el presidente del Banco Central al presidente de la Nación,
Y me parece que la fortaleza es que el presidente, en esta situación que vos contaste descriptivamente, que haya habido un acuerdo entre los diferentes integrantes o fundadores del Frente Todo, digo, que haya estado Cristina, que haya estado Massa y que haya estado Alberto, de acuerdo con que se Bataki, tiene que tener un acompañamiento político a cualquier ministro de Economía que se nombre. Ojalá que mi percepción sea totalmente equivocada. Mientras tanto, hay gente que dice 20 años que gobierna el kirchnerismo, los políticos se llenan de dinero, los pobres estamos muertos de hambre. Otro oyente dice, con respecto a la vivienda, América tiene, pero que mal de viviendas, y especialmente Argentina, que desde hace mucho tiempo se han generado cientos de villas en los gobiernos populares que Europa y los países con economía sin problemas no lo tienen. Sí, lo tienen, Alfred, lo tienen. Te puedo contar que tanto en España como en Polonia está bien. En Polonia tiene una realidad, el 10% de su población creció un 10% con todos los migrantes por la guerra. 4 millones de ucranianos entraron a Polonia, que puede ser que tenga un poco más de conflicto, pero la realidad que me lo preguntaste cuando hace 2017, creo que fue 2017 que viajamos a Estados Unidos, a ese encuentro en nombre del partido, y te conté que en Washington había gente viviendo en carpas en los parques públicos. Digo, y la realidad de los barrios populares, de las villas, los asentamientos, es una realidad que aflige a todo el mundo y fue uno de los temas que se trató en el Foro Mundial de Urbanismo. Es una realidad que tienen todos los países. Alguien dice, ¿por qué el presidente, los funcionarios y legisladores no se bajan los sueldos? La jubilación de la vice es vergonzosa y mientras tanto, ¿dónde están los precios? Cuidado, vos fíjate que el gobierno debiera percibir esta sensación que tenemos los ciudadanos comunes de angustia y de preocupación. Alberto, la percibe, la vicepresidenta la percibe, Sergio la percibe, Alfredo, la realidad que se percibe y se entiende y creo que tenemos que, capaz que las discusiones hay que darlas, seguramente hay que darlas en otra mesa, no en la mesa pública, pero se percibe, porque va a haber todos nosotros, o al menos quien te habla, vivo la realidad cotidiana, porque no estoy detrás de un escritorio sin conocer cuál es la realidad que tienen los vecinos de Navarro o cualquier otro vecino que nos plantea. Entendemos que los precios de alimentos están muy altos, entendemos que el salario real cada vez que la inflación se cae. Trabajamos en las variables macro que tienen que ver con generar más empleo, con que haya más industria, nos conformamos, no. ¿Y qué nos sugerís a los argentinos que estamos preocupados por hoy y por lo que va a venir, porque no nos va a alcanzar la plata ninguno de los meses que siguen? ¿Qué nos recomendás que hagamos? No sé si te puedo recomendar. Lo que digo es que claramente Argentina tiene una ventaja respecto a otros países. ¿Es para conformarnos? No. Te cuento la realidad de lo que viví y en cada una de las reuniones. No existe en el mundo, en cada una de estas reuniones te decía que tenían el 12% y el 14% de inflación, una paritaria. No están acostumbrados a tener paritarias. Ojalá que yo esté equivocado y que vos... No digo que esté equivocado. Yo creo que a la pandemia, en momentos de pandemia hubo una realidad que todos los países emitieron dinero para poder subsanar o compensar la caída de la actividad económica. Todo el mundo emitió. Sí. Y a esa emisión, hoy tenemos una guerra que justo pega contra los alimentos y la energía. Hay una crisis a nivel mundial con este tema. No es una casualidad. Argentina está dentro de ese mundo, pero se le suma que venimos de 30 años de inflación. Bueno, entonces muéstrenos el camino. Si estamos en este contexto, muéstrenos el camino. Estamos en un momento difícil, Alfredo, sí. Yo tengo mucha esperanza, mucha fe en que Argentina tiene una oportunidad por las condiciones de su naturaleza, pero también porque tenemos el mundo, no es casual, te vuelvo a decir, que el Grupo de los 7 convoque al presidente argentino a participar de una reunión donde nunca un presidente argentino había sido convocado. La última, acá se rumorea cada vez más fuerte que volvés. Hoy, Alfredo, estoy desarrollando la tarea como secretario de Hábitat, con compromiso, llevando adelante la construcción de vivienda. Yo creo que hoy hay que
que trabajar para solucionar los problemas a los vecinos, Alfred, en todo el país, y los momentos de la discusión política son el año que viene. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lugar que me toca estar, y me toque siempre, como lo he dicho, voy a poner lo máximo y lo mejor de mí. Me puedo equivocar, seguramente, ahora lo que nunca van a poder dudar es que no dejé hasta la última gota del esfuerzo por tratar de hacerlo mejor en el lugar que me toque ocupar. Te dejo un abrazo, Santiago. Un saludo para vos y para todos los vecinos de Navarro, que el otro día en el último sorteo no hablamos, hubo 93 navarreros inscritos para el sector de construcción y hay 50 que salieron beneficiarios que ahora tienen que cumplimentar la documentación. Si todo eso se pudiese llevar adelante y todos pudiesen concretar el sueño de la casa propia, estaríamos cerca de los 150 navarreros que están construyendo su vivienda a partir de este crédito. ¿Cuántos, perdón? Serían 150. 124 se suman 50, pero siempre alguno no termina de cumplimentar. Y si eso sumamos otros planes, otras viviendas en construcción, ¿en cuánto estamos de nosotros? Tenemos 230 viviendas en ejecución. Tenemos el Casa Activa, que es la vivienda de la tercera edad, que estamos ahí trabajando con el municipio. Que son 30. 230, que serían 32 más. 60. Tenemos el desarrollo urbanístico de Procrear, que estamos viendo a ver cómo se puede solucionar, porque es una cuestión importante. Y estamos 60 trabajando más. 60 más. 60. Son 60 más y estamos trabajando 320. con el municipio sobre otros proyectos que se han presentado para poder urbanizar lotes en nuestra comunidad, y ya sea para poder dar vivienda a través de los créditos de construcción o de casa propia, y también para el interior. Así que nada. ¿Y cuántos créditos hay vigentes? Hoy ya tenemos 124 aprobados. Es decir, que estamos en 500 viviendas. Más o menos estamos en eso. Ojalá que todo salga bien. Gracias, Santiago. Gracias, Adiós, hasta luego. Santiago Alejandro Maggiotti, secretario de Hábitat de la Nación. NBR, la radio 90.5, desde Navarro.